Morena acaba de recibir un golpe durísimo en Coahuila y no fue una derrota pequeña, ni una caída simbólica, ni un susto electoral cualquiera. Fue una paliza. Con el avance del conteo preliminar, el PRI y sus aliados se perfilan como claros ganadores en uno de los últimos bastiones priistas del país. Alrededor del 55% para la alianza PRI-UDC frente a cerca del 26% para Morena, una diferencia de casi 30 puntos. Una distancia que no se puede maquillar con discursos. Una derrota que obliga a hacer una pregunta incómoda. ¿La maquinaria de Morena empieza a encontrar límites reales rumbo a 2027? Porque durante años Morena vendió una idea muy poderosa, que su avance era casi imparable, que el viejo PRI estaba muerto, que la oposición estaba destruida, que el país ya había cambiado de piel. Pero Coahuila acaba de mandar un mensaje brutal. En ciertos territorios, el PRI no solo sigue vivo, puede aplastar a Morena. Y aquí empieza lo más grave para Sheinbaum y para el oficialismo. Si Morena no puede romper Coahuila, si no puede penetrar un bastión priista con todo el peso del partido en el poder, entonces 2027 ya no se ve como un trámite, se ve como una advertencia, quédate hasta el final, porque esta historia no va solamente de Coahuila. Va del PRI intentando revivir, de Morena recibiendo una humillación electoral, de una oposición que por fin puede presumir una victoria clara y de una pregunta que puede perseguir al gobierno durante meses. ¿Morena sigue siendo invencible o acaba de aparecer el mapa de su debilidad? El dato es contundente. Con el 78% de actas computadas, el PRI, aliado con Unidad Democrática de Coahuila, rondaba el 55% de los votos. Morena se quedaba cerca del 26%. No estamos hablando de una elección cerrada. Estamos hablando de una ventaja amplia, clara y políticamente devastadora. Y la palabra clave aquí es una bastión. Coahuila no es un estado cualquiera para el PRI. Es uno de sus últimos grandes refugios, uno de los lugares donde el viejo aparato tricolor todavía conserva músculo, estructura territorial, redes locales, narrativa de seguridad y capacidad de movilización. Mientras el PRI se desmoronó en buena parte del país, Coahuila siguió siendo una isla roja en el mapa político mexicano. Y Morena quería romper esa isla, pero no pudo. Ese es el golpe, porque cuando un partido que gobierna el país intenta crecer en un territorio simbólico y termina perdiendo por una diferencia tan grande, el mensaje va mucho más allá de las curules locales. El mensaje es que la ola morenista no llega con la misma fuerza a todos lados, que el poder federal no siempre basta, que las estructuras locales todavía importan y que el PRI, al menos en algunos territorios, conserva algo que muchos ya daban por muerto: control real. Morena puede denunciar irregularidades, puede hablar de compra de votos, presión o acoso a operadores, puede decir que hubo operación del aparato local, pero mientras no convierta esas denuncias en una crisis legal mayor, la foto política es brutal. El PRI ganó, Morena quedó lejos y Coahuila volvió a cerrar la puerta. Y esa foto duele. Duele porque Morena venía intentando instalar la idea de que la oposición está desfondada. Duele porque el PRI, aunque golpeado a nivel nacional, puede usar esta victoria para decir: todavía existimos. Duele porque 2027 está cada vez más cerca y duele porque una derrota así rompe la narrativa de invencibilidad. En política, perder no siempre destruye, pero perder por paliza en un territorio estratégico sí deja cicatriz. Y la cicatriz se llama 2027. Las elecciones intermedias serán la primera gran prueba nacional para Sheinbaum. Ya no será solo la herencia de López Obrador, ya no será solo el impulso de 2024. Será el momento de medir si Morena puede conservar su fuerza cuando el desgaste del gobierno, los conflictos internos y las crisis locales empiecen a pesar. Por eso Coahuila importa, no porque Coahuila por sí solo cambie todo el mapa nacional, sino porque enseña algo que la oposición estaba desesperada por demostrar: Morena puede perder, Morena puede ser frenada, Morena puede quedar humillada si enfrente hay estructura, territorio, narrativa de seguridad y voto disciplinado. Y aquí aparece el punto más incómodo para el oficialismo: Morena no perdió contra una oposición nueva, moderna o renovada. Perdió contra el PRI, contra el partido que durante años fue presentado como símbolo del viejo régimen, contra el partido que Morena decía haber enterrado políticamente. Eso hace la derrota mucho más dolorosa.
porque perder contra el PRI en su bastión le permite al tricolor vender un mensaje muy potente. La gente prefiere el orden priista antes que el avance de Morena. Y ese mensaje puede tener impacto. La campaña en Coahuila se apoyó mucho en el tema de seguridad. Y ese punto es especialmente sensible, ¿no? Porque la seguridad se ha convertido en uno de los grandes flancos del oficialismo federal. Cuando la gente tiene miedo, cuando escucha sobre crimen organizado, cuando percibe incertidumbre, puede votar por quien le prometa estabilidad, aunque sea un viejo partido. Ese es el corazón de la victoria priista. No vendieron nostalgia, vendieron control. Y frente a eso, Morena no encontró respuesta suficiente. Según la cobertura previa a la elección, Morena llegaba debilitada por fracturas internas, falta de arraigo local y dependencia de figuras recicladas. Eso revela un problema que puede repetirse en otros estados. Morena es una marca nacional poderosa, pero no siempre tiene cuadros locales sólidos, no siempre tiene identidad territorial, no siempre tiene estructura propia. Y cuando llega a lugares donde el aparato local del PRI sigue vivo, puede quedarse corto. Ese es el aviso. Morena domina muchas conversaciones nacionales, pero una elección local se gana con tierra, con secciones, con operadores, con liderazgos municipales, con redes, con presencia diaria. Y en Coahuila el PRI todavía sabe jugar ese juego. La pregunta para Morena es si esto fue solo una derrota local o una señal de algo más profundo. Porque si en 2027 el oficialismo enfrenta varias elecciones con desgaste, conflictos internos y candidatos sin arraigo, la historia de Coahuila puede repetirse en otros lugares. Quizá no con el mismo margen, quizá no con el mismo mapa, pero sí con la misma lógica. Donde Morena no construye territorio, la marca nacional puede no bastar. Y eso cambia la conversación. La oposición llevaba años buscando una prueba de vida, algo que le permitiera decir, todavía podemos ganar. Coahuila le da justamente eso, le da una foto, le da una cifra, le da una narrativa, le da un titular. Morena fue humillada. Y aunque esa frase sea dura, funciona políticamente porque resume la sensación de la noche: 55 contra 26, PRI fuerte, Morena lejos, bastión cerrado. 2027 en alerta, eso es oro para la oposición. Ahora, hay que ser precisos. Esta victoria no significa que el PRI haya resucitado en todo México, no significa que pueda competir nacionalmente de tú a tú con Morena. Coahuila es una fortaleza muy específica, con una estructura local muy concreta, pero en política a veces una victoria local sirve como oxígeno nacional. Y el PRI necesitaba oxígeno. Fuera de sus bastiones el partido sigue golpeado, reducido y cargando una marca histórica pesada, pero cuando gana con claridad puede volver a ocupar conversación, puede presumir seguridad, puede presentarse como muro contra Morena, puede mandar una señal a operadores, alcaldes, empresarios y votantes anti-Morena. Aquí todavía hay fuerza. Y eso puede ser importante de cara a 2027, porque las elecciones no se ganan solo con ideología, se ganan con estructuras. Y si el PRI demuestra que conserva estructuras donde otros partidos opositores no las tienen, puede reposicionarse dentro del bloque antimorena. Ahí también se abre otra pelea. ¿Quién lidera la oposición rumbo a 2027? ¿El PAN, Movimiento Ciudadano, el PRI desde sus bastiones, una alianza amplia o una suma de estructuras locales contra la marca Morena? Coahuila puede alimentar ese debate, porque el PRI podrá decir, nosotros somos los únicos que podemos frenar a Morena donde todavía tenemos territorio. Para Morena el golpe es doble: pierde la elección y además le entrega al PRI un argumento para revivir, y esa es la parte más peligrosa. Una oposición derrotada es manejable. Una oposición con narrativa de victoria empieza a moverse distinto, se anima, se reorganiza, busca financiamiento, recluta cuadros, presiona alianzas, sube el tono y empieza a vender la idea de que Morena sí puede caer. Ese es el verdadero daño de Coahuila. No solo las curules, no solo el Congreso local. El daño es psicológico y narrativo. Morena parecía avanzar como una máquina. Coahuila le acaba de poner un muro enfrente.
Ahora, desde el lado de Morena, vendrá la respuesta esperada, denunciarán irregularidades, hablarán del aparato priista, dirán que el PRI usó viejas redes de poder y ese argumento puede tener parte de verdad. En Coahuila, el PRI tiene una maquinaria histórica enorme, tiene décadas de control, tiene redes construidas desde el poder, pero esa explicación no borra la derrota. Al contrario, puede confirmar el problema de Morena. Si el PRI tenía aparato, Morena debía saberlo. Si el territorio era difícil, Morena debía prepararlo. Si el bastión era fuerte, precisamente por eso ganarlo habría sido tan importante. Pero no llegó. Y cuando no llega, la excusa no alcanza. El electorado habló con una diferencia enorme y ahora el oficialismo tiene que decidir si aprende la lección o si solo se refugia en la denuncia. Esa decisión será clave. Porque si Morena interpreta a Coahuila como una anomalía, puede repetir errores. Si lo interpreta como una advertencia, puede reorganizarse antes de 2027. Y si lo minimiza, puede llegar demasiado confiado a una elección donde quizá el desgaste ya sea mayor. El peor enemigo de Morena ahora puede ser la soberbia. Pensar que por gobernar el país ya puede ganar cualquier territorio. Pensar que el sello de Morena basta. Pensar que la oposición está muerta. Pensar que todos los estados funcionan igual. Pensar que la popularidad presidencial siempre arrastra hacia abajo. Coahuila acaba de decir que no. Y eso es lo que hace esta derrota tan importante, porque no rompe el dominio nacional de Morena, pero sí rompe la sensación de inevitabilidad. Y cuando algo deja de parecer inevitable, los adversarios empiezan a respirar. La oposición necesitaba una victoria con rostro, con número y con frase. Coahuila se la dio. El rostro, el PRI. El número 55 contra 26, la frase Morena fue frenada y ahora esa frase va a viajar, va a aparecer en análisis, va a aparecer en campañas, va a aparecer en discursos, va a aparecer en ataques contra Sheinbaum, va a aparecer cada vez que Morena presuma que el país está completamente de su lado. Porque el mensaje de Coahuila es simple. No todo el país está entregado a Morena. Y ese mensaje puede pesar. Para Sheinbaum, el golpe llega en un momento complicado. Su gobierno ya enfrenta presiones por seguridad, conflictos sociales, tensiones con Estados Unidos, disputas electorales y cuestionamientos internos. Coahuila agrega otra capa, una derrota electoral que permite a sus adversarios decir que el poder territorial de Morena tiene grietas y aunque la elección sea local, la lectura será nacional. Así funciona la política de tendencia. Una elección estatal se convierte en termómetro del país. Una derrota local se convierte en señal de desgaste. Un bastión opositor se convierte en símbolo de resistencia. Y una cifra amplia se convierte en arma de propaganda. El PRI ya tiene su arma, Morena tendrá que responder y la respuesta no puede ser solo hubo irregularidades. Tendrá que explicar por qué no pudo conectar con el electorado local, por qué su estructura no alcanzó, por qué sus candidaturas no prendieron, por qué el discurso federal no rompió el muro priista. ¿Por qué el tema de seguridad pesó tanto? Esas son las preguntas reales y si Morena no las responde, Coahuila puede convertirse en el primer aviso serio rumbo a 2027. Porque 2027 no se va a ganar solo en discursos o encuestas nacionales. Se va a ganar distrito por distrito, estado por estado, con candidatos, estructuras, narrativa local y confianza. Y Coahuila acaba de mostrar que en ese terreno Morena no siempre domina. Eso debe preocupar a Palacio Nacional, no porque el PRI vaya a recuperar el país mañana, no porque Morena esté al borde del colapso, sino porque una maquinaria que se creía imparable acaba de ser detenida en seco por el partido que decía haber sepultado. Y esa imagen es demasiado fuerte para ignorarla. Al final, esta elección deja una escena clara. El PRI celebrando en su bastión, Morena denunciando irregularidades, Sheinbaum recibiendo una señal incómoda y 2027 apareciendo en el horizonte con una pregunta que ya no suena imposible. ¿Y si Morena no gana tan fácil como cree? Porque Coahuila no cambió México entero, pero sí cambió el tono de la conversación. Hasta ayer muchos hablaban de Morena como una fuerza imposible de frenar. Hoy el PRI tiene una victoria para decir lo contrario.
Y en política a veces una sola victoria basta para romper el miedo. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Coahuila fue solo un bastión priista resistiendo o es la primera señal de que Morena puede perder terreno rumbo a 2027? Suscríbete a Alarma México, porque lo que pasó en Coahuila puede ser mucho más que una elección local. Puede ser el primer golpe serio contra la narrativa de invencibilidad de Morena.